Cordial saludo, vamos a empezar con el estudio de casos de teoría del aprendizaje, fase 3. Los integrantes son Yuli Karina Humo Piraván, Tania Juliet Díaz Suárez, el número de grupo es 401302-28, el tutor Fernando Hernández López. Vamos a empezar con la teoría conductista, los factores y los autores representativos, la concesión del aprendizaje. Teniendo en cuenta este tipo de aprendizaje, crea conocimiento al relacionar los antecedentes de una situación con sus consecuentes, es decir, estímulo-respuesta. El aprendizaje se obtiene cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada en presentación de un estímulo ambiental específico. El conductismo establece que el aprendizaje es en general incognoscible. Esto es que no podemos entender qué ocurre dentro de un individuo o persona. Proceso de aprendizaje. Este aprendizaje se genera de forma pasiva y automática al estímulo externo del ambiente de un aprendizaje memorístico, asociativo y controlado bajo condicionamientos mostrados en la consecuencia de estímulo-respuesta, en donde la enseñanza se planifica en torno al estímulo y de oportunidades para que el estudiante practique la respuesta apropiada con la ayuda de pistas. Rol del profesor. El rol del profesor consiste en crear y direccionar los estímulos, así como actividades y ejercicios encaminados a la repetición y memorización de las cosas, a base de un sistema de castigo y premios. El rol del estudiante se caracteriza por ser un rol pasivo porque todos reciben la misma información y se realiza una repetición, la cual genera una memorización sobre lo mismo. Interacción estudiante-profesor. La interacción entre el estudiante y el profesor es un papel importante en el que el profesor juega el papel activo de la instrucción a través de una programación absoluta del entorno, los estímulos, castigo y esfuerzo, así como de los objetivos didácticos de los ejercicios y actividades que se realizan para lograr aprender la conducta deseada a un futuro. Proceso de transferencia y mediación. El proceso de transferencia y mediación se refiere a la aplicación de conocimiento en donde el docente brinda herramientas para el aprendizaje, aprendiendo nuevas situaciones, pero se vería afectado el nuevo aprendizaje. Eso quiere decir que es un aprendizaje tradicional, un aprendizaje tradicional. Bueno, de acuerdo al análisis de situaciones académicas, de acuerdo a la situación número 1, para mí la situación número 1 es teoría cognitivista, ya que el estudiante tiene un rol pasivo y es participativo, la cual va a dar a conocer sus conocimientos y su aprendizaje que obtuvo dentro del aula de clases, de acuerdo a un tema. El rol que va a tener el docente ahí es va a dar retroalimentación y va a ser como una guía. Consecuente a eso, va a iniciar mi compañera Julie. Muchísimas gracias. Cordial saludo para todos, mi nombre es Yuli Karina Humo Piraván, soy estudiante del curso de Teorías de Aprendizaje, grupo 28. Estoy en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Voy a hacer una pequeña explicación de acuerdo a un cuadro comparativo del trabajo estudio de casos de teoría del aprendizaje. En este caso voy a dar la explicación de la teoría constructivista, ¿sí? Ya que la anterior compañera dio la explicación de la teoría conductista. Entonces voy a dar la de la teoría constructista respecto a sus 7 factores que la representan. En el primer factor dice que autores representativos. En este caso, en la teoría constructivista está Stephanie Hernández, Requena, Jean Piaget y Lev Vygotsky. La concepción del aprendizaje. Pues esta teoría aborda una nueva manera de aprender que crea que los estudiantes tengan una experiencia única para la construcción de su propio conocimiento.
Esta es la parte de la concepción del aprendizaje. El tercer factor, podríamos decir que el proceso de aprendizaje. En este caso diríamos que el aprendizaje en los estudiantes debe ser muy activo, a la vez debe ser muy participativo, ya sea en actividades de diferentes lugares, y permanecer de una manera pasiva, activa, observando lo que se en la hora del maestro que está explicando, ¿sí? El tercer factor de este sería el rol del profesor. En este caso se puede decir que el profesor es como una guía y a la vez un monitor, donde, donde él es el encargado de otorgarle la libertad necesaria para que el estudiante, el alumno pueda explorar el ambiente, ¿sí? Para poder adquirir sus conocimientos. La otro factor sería el rol del estudiante. En este caso, los alumnos son los que construyen los propios conocimientos, ¿sí? Y que cada uno individualmente construya significados a medida que vayan aprendiendo el conocimiento que a través de la experiencia, o ¿sí? Ellos obtengan ese conocimiento más significativo. En la parte, en el factor siguiente, diría interacciones estudiante-profesor. En este caso, el docente se convierte en un facilitador para que el alumno pueda desarrollar su propio proceso de formación. Sí, en este caso, él debe crear un vínculo, el profesor, en la base de los conocimientos hacia sus estudiantes. El último factor sería proceso de transferencia o mediación. En este factor, a base de la teoría constructivista, se puede decir que este es un proceso de transferencia que ocurre cuando se lleva al estudiante a interactuar directamente con la realidad y los medios, facilitándole las herramientas para que él mismo desarrolle un aprendizaje significativo. Bueno, de acuerdo a este cuadro comparativo y a la explicación de la teoría constructivista, voy a dar una pequeña explicación de acuerdo al análisis de las situaciones escolares presentadas en la guía. En este caso, voy a darle a la situación 3. La situación 3 nos hablaba de que pues había un tema ligado a sus clases donde se implementan estrategias pedagógicas para desarrollar un tema particular. Yo dije que esta es una situación teórica construida porque a través de esta teoría podemos construir, más en el caso de los profesores, es la cabeza principal de poder construir, poder administrar esos conocimientos que ellos tienen hacia sus estudiantes, y así el estudiante poder desarrollar en su proceso de formación una excelencia para un futuro. Muchas gracias. La siguiente compañera va a presentar la última teoría que constituye en este cuadro comparativo con sus características y teórica, de acuerdo a la situación y sus factores. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Tania Juliet Díaz Suárez y hago parte de la Universidad UNAV abierta y a distancia. A continuación les voy a explicar sobre la teoría cognitivista. Los autores representativos son Jean Piaget, Jerome Brunner, David Ausubel, Robert Gardner, Over Gardner y Lev Vygotsky y Erik Erikson. En concepción del aprendizaje, el aprendizaje se crea reconstructurando y mejorando el procesamiento mental bajo la influencia del pensamiento crítico y analítico, donde el enfoque no está en lo que hace el estudiante, sino en lo que sabe. Y cómo se adquiere este conocimiento
debe organizarse y almacenarse adecuadamente. El aprendizaje se ve como un proceso de entrada gestionado y en la memoria a corto plazo y codificado para su recuperación a largo plazo. El proceso de aprendizaje, este proceso de aprendizaje es activo porque ocurre en nuestras mentes mediante el cual se construye estructuras o se modifican las que ya existen a partir de nuestros conocimientos previos. El rol del profesor, los docentes deben organizar y desarrollar experiencias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y ser responsables de promover las estrategias cognitivas y motivacionales de los estudiantes a través de experimentos. A fin de lograr un aprendizaje significativo, los profesores presentan especial atención a la organización de la confesión y la experiencia del docente para lograr objetivos específicos. El rol del estudiante, en este caso el rol del estudiante, es un estudiante visto como un participante muy activo del proceso de aprendizaje, capaz de aprender de forma independiente siempre que lo necesite mediante la comprensión y el desarrollo propio de conocimientos que necesite en cada momento y según sus intereses. El estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. Las interacciones del estudiante-profesor, la relación entre el docente y el estudiante se basa en la importancia de la retroalimentación como guía y apoyo a las conexiones mentales exactas. El profesor se convierte en tutor del estudiante que construye su propio conocimiento guiado por este. El proceso de transferencia o mediación, según las teorías cognitivas, la transmisión es una función de cómo se almacena la información en la memoria. Fue de Jung en 1991. En diferentes contextos, a través de estrategias eficientes y procesamiento y razonamiento de la información adecuados para la resolución de problemas. Bueno, según la análisis de situaciones académicas, la situación 1 es teoría cognitivista, ya que esta situación más que todo se basa en que, digamos, el aprendizaje que crea reconstructurando y mejorando el pensamiento mental bajo la influencia del pensamiento crítico y analítico. Por ejemplo, el pensamiento del niño se va formando a través del pensamiento del tutor o del profesor, que le va enseñando aprendizaje y el niño va obteniendo conocimiento. Muchas gracias por su atención.